Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Buenos días, amada familia de la Comunidad Cristiana Internacional, la gran familia City en el Ecuador y en el mundo. Soy el pastor Nelson Ramírez. Para mí es un gran privilegio poder compartir este tiempo devocional con todos ustedes. Estamos como iglesia en nuestro segundo día de ayuno. Quiero recordarles que hemos apartado los 3 primeros días de cada mes para ayunar y buscar intensamente el rostro de Dios. Todos los que quieran participar en el ayuno de manera activa, a partir de las 6 de la mañana vamos a estar conectándonos a nuestro segundo devocional de ayuno. Espero que disfruten este tiempo hermoso de enseñanza y de oración. Bueno, hemos estado estudiando los capítulos 2 y 3 del Evangelio de Marcos, poniendo especial énfasis en las confrontaciones que sostuvo nuestro Señor Jesucristo con la secta de los fariseos y los escribas. Ya estudiamos 2 de esas confrontaciones. La primera, cuando Jesús sana al paralítico allí en la ciudad de Capernaum, antes habiéndole dicho tus pecados te son perdonados, los fariseos lo acusaron de blasfemo. Decían que él no tenía potestad, no tenía poder para perdonar pecados, que esto solamente era un atributo de Dios o una competencia de Dios. Y Jesús entonces sana al paralítico como evidencia, como testimonio de que precisamente Él es Dios y que tiene toda la autoridad, toda la potestad para perdonar pecados. La segunda confrontación fue luego del llamamiento de un hombre llamado Leví. Estudiamos quién fue este Leví, a quien identificamos igualmente como Mateo, el evangelista. Luego de que Jesús lo encuentra allí sentado en el banco de los tributos públicos, van a la casa de Leví. Jesús se sienta a la mesa a comer con Leví, con sus amigos. Dice que acudieron allí muchos publicanos y pecadores. Y entonces los fariseos, al ver que Jesús comía con estos hombres que eran considerados de la peor calaña, entonces le dicen a los discípulos de Cristo: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Bueno, y la respuesta de Jesús también fue algo extraordinario. Jesús dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. He venido a llamar a pecadores y no a justos. Qué lindo. Hoy vamos entonces a estudiar 2 nuevas confrontaciones de Jesús con los fariseos. Quiero que me acompañen por favor al Evangelio de Marcos, al capítulo 2. A partir del versículo 18, dice la palabra del Señor: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar.
Muy bien, estudiemos esta confrontación. Comienza con el cuestionamiento de los fariseos a Jesús de el por qué sus discípulos no ayunaban. No ejercían la práctica del ayuno como lo hacían los discípulos de los fariseos, como lo hacían también los discípulos de Juan el Bautista. Entonces le dicen, bueno, ¿y tus discípulos por qué no ayunan? Y la respuesta de Jesús es extraordinaria. Jesús les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está el esposo con ellos? Qué lindo, querida familia. Nosotros creemos que la iglesia es la esposa de Jesucristo, es la esposa del Cordero. En los días de Jesús, aquella esposa estaba representada en los discípulos del Maestro. Y Jesús se identificó a sí mismo como el esposo. Y entonces la respuesta fue, ¿cómo van a ayunar si el esposo está con ellos? Si están de bodas, si están de festejo, si están de celebración. Es algo ilógico ayunar mientras está en medio de un festejo, de una celebración, de un banquete. Y ese fue el argumento de Jesús. El argumento de Jesús para explicarle a los fariseos de por qué sus discípulos no ayunaban era precisamente porque el esposo, que es Él, estaba con ellos y estaban de bodas. Gloria a Dios. Ahora, Jesús también dice claramente, un día el esposo será quitado y entonces ayunarán. Por eso es que hoy en día ayunamos, porque el esposo, que es nuestro Señor Jesucristo, ha sido quitado. Lo estamos esperando y a medida que se acerca su retorno, pues debemos intensificar aún más la oración y el ayuno como prácticas para preparar nuestro corazón para recibir a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Maestro. Ahora, Jesús usa una metáfora a partir del versículo 21, muy bonita. Jesús dice, no se puede poner un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Uno no compra paño para parchar un vestido viejo que está roto. Es algo ilógico. Es más, Jesús dice que ese paño nuevo se encargará de tirar de tal manera que la rotura del vestido viejo se hará más grande. Luego dice que el vino nuevo no se puede echar en odres viejos, porque entonces cuando el vino destila los gases, romperá esos odres viejos. Jesús dijo que el vino nuevo se echa en odres nuevos. Ahora, querida familia, no podemos perder de vista el sentido o el contexto de lo que Jesús está hablando. Están hablando del ayuno, que son prácticas que los fariseos sostenían permanentemente. Ayunaban 2 veces a la semana los fariseos. Ahora, también debemos entender que el ayuno de los fariseos no era un ayuno sincero. Jesucristo, cuando los reprendía, les decía que ellos por lo general no lavaban su rostro porque querían demostrar a la gente que estaban ayunando. De manera que no era un ayuno sincero, era un ayuno para decirle a otros que estaban ayudando o para que vieran su religiosidad. Ahora, es ese el vestido viejo al que se refiere Jesús, o los odres viejos. Aquellas prácticas que, si bien es cierto, cuando se hacen de sincero corazón, son sanas y traen grandes beneficios a nuestra vida espiritual, también es cierto que cuando esa práctica está rodeada de hipocresía y religiosidad, es algo viejo que no puede resistir la nueva unción del Espíritu Santo, la nueva revelación de Dios. No podemos de ninguna manera mezclar el pacto antiguo con el pacto nuevo, que descansa sobre mejores promesas
que descansan sobre la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que descansan en una salvación, no por obras, sino como un don, como un regalo maravilloso recibido por parte de nuestro Señor Jesús. Igualmente, quiero que continuemos leyendo a partir del versículo 23. Hay una nueva confrontación. Dice el versículo 23, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Muy bien, aquí entonces tenemos una nueva confrontación, y esta ya es la cuarta que hemos estudiado. Dice la palabra de Dios que Jesús iba con sus discípulos por los sembrados. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer del grano. Cuando los fariseos, que parecen ser que están permanentemente persiguiéndolo de un lado a otro, ven que los discípulos están comiendo del grano y que es día de reposo, entonces inmediatamente van donde Jesús y le dicen, ¿por qué sus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Mire, qué lindo. Y entonces viene otra de las respuestas de Jesús, las cuales dejaban a los fariseos sin argumentos. Y entonces Jesús los remite a un pasaje en el Antiguo Testamento, cuando David está en medio del desierto, estaba siendo perseguido, llevaba algunos días sin comer, estaba con sus hombres, y para preservar la vida, para no morir de hambre, entonces dice la palabra de Dios que toma los panes de la proposición que se guardaban en el tabernáculo, de los cuales solamente los sacerdotes podían comer. Y David come de aquellos panes y también da a sus hombres, salvando de esta manera la vida, su propia vida y la vida de sus soldados. Ahora, el versículo 27 a mí me encanta, porque Jesús les dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Mire, querida familia, Dios cuando entregó el día de reposo u ordenó el día de reposo, lo hizo con el propósito de bendecir al hombre, de que el hombre descansara. No era someterlo o esclavizarlo, digamos, a una serie de normas o a una serie de prohibiciones. Porque hoy en día yo veo que muchas personas se esclavizan al día de reposo y a sus prohibiciones y a sus normas, cuando Jesús aquí claramente dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no al revés. Ahora, ¿cuál es el sentido de esto? Jesús está priorizando la vida por encima de cualquier otra ley, de cualquier otra norma, por encima de las tradiciones de los fariseos. Jesús está priorizando la vida de las personas. ¿Cómo va a ser pecado hacer bien? Y mañana vamos a estudiar otro pasaje también, digamos la quinta confrontación, que gira también en torno a la sanidad en un día de reposo, donde Jesús dice que no es prohibido hacer bien en el día de reposo. Ahora, si tuviéramos que estudiar detenidamente la prohibición del día de reposo, pues estaba prohibido usar la hoz. ¿Qué quiero decir? Que estaba prohibido, digamos,
segar o cosechar en el día de reposo, pero de ninguna manera, digamos, comer el grano. Lo que pasa es que los fariseos, en su legalismo extremo, en su legalismo ciego, han llevado las leyes al extremo de tal manera que priorizan estas leyes, estas normas e inclusive sus tradiciones por encima de la vida del hombre. Jesucristo en alguna oportunidad les reprochó de que ellos diezmaban el comino, el eneldo, de que ellos ayunaban muchas veces, de que ellos hacían largas oraciones y extendían sus filacterías, y que se habían olvidado de lo más importante de la ley, que es el amor, que es la misericordia, que es el ayudar al prójimo, que es el hacer bien. Entonces aquí vemos, querida familia, a mí me encanta porque Jesús prioriza la vida por encima de las tradiciones, por encima de los ritos, por encima de las normas, prioriza la vida. Y es que Él vino al mundo precisamente porque amaba a la humanidad, porque amaba a las almas, porque ama a las personas y por nosotros murió en la cruz del Calvario. Mañana continuaremos estudiando entonces estas confrontaciones tan interesantes que Jesús sostuvo con la secta de los fariseos y los escribas. Querida familia, que el Señor nos continúe bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia.